Antes de Candy Crush, antes de Clash of Clans, antes de que gastar dinero real en un juego de celular fuera algo normal, 3 compañías ya estaban dominando el mercado. 3 años antes de la App Store ya habían probado las microtransacciones, los juegos por suscripción y las entregas por episodios. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la historia es más loca de lo que te imaginas, así que quédate porque ya comenzamos. Mucho antes de que los juegos móviles fueran una industria multimillonaria, un joven francés llamado Michel Guillemot creó un imperio. Era el 14 de diciembre de 1999 y el mundo de los teléfonos apenas estaba cambiando. Los celulares seguían siendo simples, con pantallas pequeñas y en blanco y negro retroiluminados. Pero Gameloft llegó justo a tiempo para aprovechar la revolución que se avecinaba. Michel no era cualquier aficionado a los videojuegos, era uno de los 5 hermanos que fundaron Ubisoft. Tenía la experiencia, tenía la visión y estaba listo para apostar por algo nuevo. Al principio Gameloft hacía juegos simples, muy simples, de hecho se llamaba Ludiwap y su primer juego fue Baldo and the Pirates. En esos tiempos, los juegos se descargaban por SMS o portales WAP, tecnologías que hoy parecen de la prehistoria, pero todo cambió con Java. Ahora los juegos podían ser más complejos, más ambiciosos y al menos mover más de 3 píxeles sin parecer un Tamagotchi. Y Gameloft no perdió el tiempo. En 2002 lanzaron Siberian Strike, su primer juego en Java junto a otras franquicias que llegarían ese mismo año, como el legendario Prince of Persia. Ese fue el inicio de una época dorada para la compañía. Pronto siguieron otros juegos que se hicieron increíblemente populares. La estrategia de Gameloft era simple pero efectiva. Agarraban juegos famosos de consola y los adaptaban a los celulares. Asphalt nació como su versión de Need for Speed, Nova era básicamente Halo pero con otro nombre, Gangstar era como un GTA, en fin, hay un montón de ejemplos. Muchos los llamaban copias directamente, pero funcionó de maravilla. Para 2005, Gameloft ya era un gigante. Tenía oficinas en París, Montreal y Nueva York. Sus juegos se vendían en más de 80 países. Todo esto antes del iPhone y la App Store, claro. Cuando estos y Google Play llegaron... imagínate. De hecho, el punto más alto fue en 2011. Gameloft tenía más de 4,000 empleados y vendía más de $140 millones al año. Una locura. Pero el éxito no dura para siempre. La llegada de los smartphones cambió por completo la industria. Gameloft tuvo que adaptarse rápido, llevaron sus juegos a iOS y Android, pero había un problema. Ya nadie quería pagar por descargar. Así que hicieron lo peor que podían hacer. Abrazaron el modelo freemium. Los juegos ya no eran lo mismo. Se sentían vacíos, llenos de microtransacciones y diseñados más para sacarte dinero que para entretenerte. Antes comprabas un juego guiño guiño y lo disfrutabas. Ahora, si no pagabas, estabas condenado a ver anuncios o a esperar horas para jugar. Creo que eso fue lo peor, esas absurdas limitaciones de los juegos que te ponen tiempo de espera. El Gameloft de los 2000 había muerto, pero todavía le quedaban algunos destellos de luz. Juegos como Modern Combat, Dungeon Hunter y Six Gun seguían siendo bastante decentes. Incluso Asphalt aguantó un tiempo antes de volverse un simulador de presiona 3 botones y deja que el juego haga todo por ti. El problema era que ya tenías que rascarle bien a su catálogo para encontrar algo bueno. El cambio más grande para Gameloft llegó en 2016. Vivendi, el gigante de medios, decidió que quería la compañía y no aceptó un no como respuesta. Fue una compra hostil. Cuando Gameloft intentó resistirse, Vivendi simplemente siguió comprando hasta quedarse con más del 50%. Michel Guillemot, el fundador, tuvo que irse. Así de simple. Y después, bueno, Gameloft ya no era la misma. Ahora sí se convirtió en una fábrica de puros juegos freemium con microtransacciones por todos lados. Pero a pesar de todo, dejó una marca en la industria. Y es lo más importante, apostaron por un mercado que antes nadie tomaba en serio, los juegos de celular. Y lo lograron. Asphalt, Modern Combat, Assassin's Creed, Prince of Persia, Rayman, Real Football, Splinter Cell, Zombie Infection, todas estas franquicias se convirtieron en leyendas de la era Java. En su momento, ver estos gráficos en un celular era como tener una Game Boy, pero con menos pilas AA. Gracias Gameloft, siempre te extrañaremos. En 2001, en San Mateo, California, nació una compañía que, aunque empezó siguiendo el mismo camino que sus rivales, terminaría haciendo una de las transformaciones más radicales en la historia del gaming móvil. Su nombre, Sorrent. Más tarde la conoceríamos como Glu Mobile. Y ojo que los fundadores no eran unos inexpertos. Scott Orr tenía un currículum envidiable en la industria. Trabajó en Electronic Arts y fue una de las mentes detrás de la saga Madden NFL. O sea, el FIFA pero de fútbol americano.
Mientras tanto, Greg Ballard ya había pasado por varias empresas tecnológicas y sabía cómo hacer crecer un negocio. No era gente que estaba probando suerte con su primera startup. Sin embargo, la cosa se pone interesante hasta 2004, cuando Sorrent se fusiona con una empresa británica llamada Macrospace, que sí, suena como a nombre de antivirus pirata, pero en realidad eran expertos en juegos móviles para Java. De esa unión nació algo nuevo, Glu Mobile, nuevo nombre, nueva identidad y una sola misión: apoderarse del mercado de los juegos móviles. El problema es que, al principio, no parecían ser una amenaza real. Sus primeros juegos tenían cierto éxito, pero todavía estaban lejos de ser considerados un gigante del sector. Sin embargo, Glu tenía algo que los diferenciaba: sabían qué vender. Mientras otras compañías intentaban innovar con nuevas ideas o diseñar juegos exclusivos para celulares, Glu era básicamente el supermercado del gaming móvil. No importaba si era un shooter, un juego de estrategia o un clon de cualquier cosa que estuviera de moda, si algo tenía potencial de venderse en celulares, ellos lo agarraban, lo metían en Java y lo sacaban al mercado. Y así, sin hacer mucho ruido, se convirtieron en uno de los nombres más grandes del gaming móvil en la segunda mitad de los 2000. ¿Querías jugar Call of Duty en tu celular de teclas? Glu lo tenía. Age of Empires 3 en una pantalla de 2 pulgadas también lo tenían. Una versión de Guitar Hero en la que tenías que apretar botoncitos al ritmo de la música, claramente también lo tenían. Lo mejor, o lo peor dependiendo de cómo tú lo veas, es que no solo metían juegos de consola en celulares, sino que se adueñaban de casi cualquier licencia que pudieran conseguir. De repente podías jugar el Chavo Card, no te creas, ese era de otra compañía, pero sí podías jugar Virtua Tennis, Quién quiere ser millonario, Madagascar 2 y hasta un juego de los chicos del barrio. Y ojo, porque esto les funcionó espectacularmente bien. Para 2007, Glu estaba tan fuerte que pegó el salto a la bolsa y empezó a cotizar en Nasdaq. O sea, ya no eran solo unos programadores haciendo jueguitos para celular. Ahora tenían inversionistas, acciones y un montón de billetes en juego. Y como buen nuevo rico, lo primero que hicieron fue salir de compras. Empresas por acá, estudios por allá, si veían algo que les gustaba, lo agarraban y lo metían a su carrito. Adelantándonos ahora a la era de los smartphones, en 2014, Glu lanzó algo que ni siquiera ellos 10 años atrás lo hubieran pensado: Kim Kardashian Hollywood. Y de la nada, todo cambió. Un juego de farándula que muchos críticos no tomaron en serio se convirtió en una máquina de imprimir billetes, $200 millones en ingresos después. Queda claro que Glu había encontrado una nueva mina de oro, y como era de esperarse, esto cambió completamente el rumbo de la empresa. De repente, los juegos de tiros y acción quedaron en el olvido. Glu ya no quería saber nada de Frontline Commando o Eternity Warriors. Ahora lo importante era conseguir más celebridades y hacer lo mismo que con Kim. Así que empezaron a firmar contratos millonarios con Katy Perry, Nicki Minaj y hasta Britney Spears, apostando a que podían repetir la fórmula. El problema es que no pasó. Ninguno de esos juegos alcanzó el mismo éxito. Al parecer, el efecto Kim Kardashian fue único e irrepetible. Pero Glu no se rindió. En 2016 hicieron otro giro inesperado y compraron Crowdstar por $45 millones. El motivo: se querían meter en otro nicho igual de rentable, el diseño de interiores. El mismo estudio que una vez te vendió Call of Duty Mobile en los 2000, ahora te quería vender juegos para decorar casas, y le salió bien. Design Home se convirtió en un exitazo y confirmó que el negocio de Glu ya no era hacer videojuegos en el sentido tradicional. No, ahora su modelo de negocio era compras dentro del juego. Y lo más loco de todo es que sus títulos más exitosos ya ni siquiera parecían videojuegos. Eran apps de moda, diseño y simulación social, que atraían a un público totalmente diferente al que alguna vez jugamos Gun Bros o Deer Hunter. Y así, tras años de adaptarse y reinventarse, Glu Mobile llegó a su último capítulo en 2021, cuando EA la compró por $2.400 millones, sobre todo para hacerse con Design Home. Y fue una cifra descomunal que demuestra lo lejos que llegaron. Glu empezó haciendo jueguitos de disparos y adaptaciones de consola, pero terminó dominando el mercado de juegos de celebridades y simuladores de vida. Descanse en paz, Glu. La misma empresa que pagó $2.400 millones por Glu ya había gastado $680 millones en comprar Jamdad en 2006. Porque sí, EA no jugaba a desarrollar, jugaba a comprar. Y esto no es nuevo. Desde sus inicios, EA Mobile tenía una estrategia clarísima. Si alguien más ya hizo el trabajo, mejor le tiramos un camión de billetes y nos lo quedamos. La compañía nació en 2004, fundada por un grupo de veteranos de Electronic Arts bajo el liderazgo de John Butter.
Y ojo que estos tipos no llegaron a improvisar, su plan era sencillo pero efectivo, llevar las franquicias más famosas de EA a los teléfonos móviles. Mientras otras marcas indie luchaban por crear juegos originales y ver si pegaban, EA ya tenía un atajo brutal, sus propias sagas icónicas, porque claro, cuando tienes en tu poder nombres como FIFA, Madden NFL y Need for Speed, básicamente ya ganaste antes de empezar. La diferencia entre EA y sus rivales era simple, unos trabajaban, otros compraban. El golpe maestro sería en 2006 cuando compraron Jamdad Mobile y fue un negociazo. De la noche a la mañana se quedaron con juegos populares como Jamdad Bowling y la versión móvil de Bejeweled, que Jamdad publicaba con licencia de PopCap Games. Solo sacaron la cartera y de repente ya eran líderes del mercado. Tras esto, empezaron a soltar todo tipo de joyitas en la era Java. Si tenías un Nokia o un Sony Ericsson, seguro jugaste alguno de sus juegos sin saber nada de esto sobre EA. Porque claro, en esa época nadie se preocupaba por quién hacía los juegos. Solo los descargabas de un portal web dudoso y esperabas que no se te acabara el saldo a media descarga. Cuando Apple lanzó la App Store en 2008, EA Mobile no perdió el tiempo. Apenas vieron la oportunidad, empezaron a adaptar sus franquicias más populares para el iPhone, convirtiéndose en una de las primeras empresas en lanzar juegos en la plataforma. Entre los primeros juegos estaban Tetris y Los Sims 3, dos nombres que prácticamente ya garantizaban descargas masivas. Pero lo curioso de esta compañía era su modelo de negocio, porque mientras todo el mundo se estaba subiendo al tren del freemium, ellos seguían cobrando entre 5 y 10 dólares por cada juego. Pero el momento en que EA descubrió la receta del dinero infinito llegó con The Simpsons Taped Out, un jueguillo gratuito que en su primer año generó más de 130 millones de dólares con compras dentro del juego. EA vio esos números y dijo, ok, se acabó la tontería, de ahora en adelante todo será freemium. A la par de esto, la compañía no paró de tirar la billetera en estudios pequeños. En 2010 se compraron Chillingo por 20 millones de dólares, pero con un pequeño detalle. No se llevaron los derechos de Cut the Rope, porque esos seguían siendo de Septolab. Pero tranquilo que en 2011 EA se redimió a lo grande. Decidieron que era hora de un all-in y compraron PopCap Games por 750 millones de dólares. O sea, ya no solo publicaban Bejeweled en celulares, ahora también eran los dueños de la franquicia entera. Y lo más importante es que también se llevaron a casa otras sagas gigantes como Plantas contra Zombies y Peggle. Así fue como EA pasó de comprar jueguitos de celulares en los 2000 a volverse el villano definitivo del gaming móvil. Para 2017, EA Mobile ya generaba casi 700 millones de dólares al año. Lo que comenzó como una empresa comprando estudios pequeños, terminó convirtiéndose en un monstruo corporativo que no dejaba ni las migajas. Porque claro, ¿se acuerdan del primer Plantas contra Zombies? Bueno, EA se encargó de exprimirlo hasta la última gota. Pasamos de un juego simple y perfecto a secuelas llenas de microtransacciones, spin-offs cuestionables y hasta un shooter multijugador que, bueno, existió. Básicamente, EA no compra estudios, los absorbe, los retuerce y les saca hasta el último centavo antes de dejarlos morir en una esquina. Y esto nos deja con una gran pregunta. ¿Realmente los juegos móviles han evolucionado o solo se han vuelto una máquina de sacar dinero? Si llegaste hasta acá, gracias por aguantarme y por no cerrar el video en los 10 primeros segundos. Y no te vayas todavía, te recomiendo este video que seguro te va a gustar. Nos vemos allá.